Are you ready? Juguetes, todo, ¿no? Posteriormente el albergue tuvo un giro cuando el gobierno de Duarte le quitó el apoyo al Teletón. Ujú. Las familias ya no podían ir tan seguido a, a los tratamientos. Okay. Entonces, como también se les pedía cierta renta a las familias, pues era más difícil poderlo sostener. Entonces, mi mamá le dio giro en coordinación con el DIF para hacerlo casa hogar Okay. de adolescentes. Y eso hasta la fecha lo que se sigue enfocando, ¿no? Y eso es lo que tocó a mi mamá hacer, ¿no? Como voluntaria, pero a la vez fue coordinadora hasta ser presidenta nacional de las voluntarias vicentinas. Okay. Y como presidente le tocó andar como San Juan Pablo II viajando por todo el mundo, ¿no? Le tocó viajar por todos los estados y comunidades del país, Okay. hacer asambleas nacionales y a la par me invitó a mí a dar formación a las voluntarias vicentinas a nivel nacional y pude acompañarla en ese aspecto y justo cuando terminó ella su presidencia, pues fue cuando se diagnosticó el cáncer, ¿no? Okay. Y, y se los comparto como hijo y como creyente. Nunca se me había roto el corazón. Fue la primera vez que se me rompió el corazón estar ahí despidiendo a mi mamá. Literalmente se siente como el corazón se abre. Ajá. Pero si algo me sostuvo tanto al fallecimiento de mi abuelito como de mi mamá principalmente, fue la gratitud y el ver el actuar de Dios en todo momento, ¿no? Ujú. Y la verdad es que no manches, o sea, ver Dios cómo te sostiene cuando estás roto es wow, ¿no? O sea, Sí. y luego me puede dejar caer porque pues, no hay manera de estar de pie cuando pierdes a tu mamá, Ujú. pero nunca toqué el piso porque el amor de mi familia, entre nosotros, de mis amigos, de mi comunidad evangelizada, de mis amigos del CLAEM, de las personas que Dios me ha puesto, me sostenía. Y eso me hizo estar de pie y poder hablar de Dios en el funeral, rezar el rosario, sí, a veces llorando, voz quebrada, o sea, Ujú. no, no tengo que estar al 100 como si no pasara nada, pues es mi mamá, ¿no? Sí. Y siempre ante una pérdida duele en la medida en que uno ama, ¿no? Y pues han pasado ya 6 meses de aquel momento y estoy bien, extraño a mi mamá, la extraño muchísimo y todavía de repente le lloro con orgullo, Sí. pero Dios no se ha apartado de mí ni de mi familia y se hace notar, ¿no? O sea, y eso es algo que le agradezco mucho a Dios, que nunca nos dio la espalda, siempre estuvo presente. El día que falleció mi mamá, el 23 de agosto, fue el Día Mundial de las Damas Vicentinas. Okay. Y mi mamá pidió que cuando ella falleciera, pues tuviera su uniforme vicentino, ¿no? Mm. Ah, si mi mamá lo hubiera realmente querido planear, pues no se podría, ¿no? Ajá. Pero Dios le dio los honores a quien le sirvió con honor a Dios, ¿no? Ajá. Y esa es mi meta de vida, llegarle a los talones a mi mamá. Y si le llegó a los talones, pues ya es entrada segura al reino, ¿no? Y que ella me reciba. Ujú.
pero pues eso quiero compartirlo, ¿no? También es importante en mi vida con Dios. La primera persona que me acercó a Dios fueron mis papás, que me enseñaron a orar, a confiar en Dios. Mi mamá me sostuvo en muchos momentos, yo la llegué a sostener en la fe. Em, Ella me enseñó a orar con determinación y cuando ella llegó a batallar en el servicio, em, en la entrega, mi mamá sí la tuvo difícil para servir a Dios en muchos sentidos, ¿no? Y, Diosito, San Vicente, tú pusiste a mi mamá ahí, échanos la mano, ¿no? Y nos echaba la mano. Entonces, ahí aprendí que una oración sincera y desde el corazón realmente llega a Dios. Ajá. Y eso es, y el día que falleció mi mamá, recordé mi cita de evangelización. El resplandor de las estrellas del cielo siempre su belleza. Es el ornato resplandeciente del Señor, dóciles a la palabra del Santo, se mantienen el puesto que se les asignó sin cansarse jamás. Y eso es el testimonio de mi mamá, una luz permanente en el cielo, está para dar testimonio en todo momento, ¿no? Ujú. Y ya después de que falleció, yo entré a los grupos de oración y vida Ok. para hacer mi oración, mi comunicación con Dios y lo recomiendo bastante. Ahí para jóvenes y para adultos. Entonces los invito a quien esté interesado en mejorar su oración. Muy buenos, por cierto. Sí. Y pues creo que es lo que te pudiera compartir en este momento. Muy bien. Oye, que esa parte es bien, a veces hasta difícil de entender cuando alguien está cerca de Dios y fallece un ser querido. Y a veces no es que no te duela, sino simplemente es un, un, un dolor diferente, ¿no? Una pérdida diferente porque estás de la mano de Dios. No es que a lo mejor, oye, ¿por qué no lloras como los demás que no tienen a Dios, ¿no? A lo mejor vas a un funeral y no te ven llorando. Y pues que a lo mejor ya lloré o sí me duele, pero entiendo que pues son tiempos compartidos, ¿no? La vida es prestada y Dios llamó a a su presencia a tus seres queridos. Entonces, pues qué padre esa parte que dices de, pues fueron un sufrimiento diferente porque tenía a Dios en mi vida y fue el que me ayudó a permanecer de pie, ¿va? A permanecer de pie ante las pérdidas, que no es como bien dices, no es como que no doleran, pero duelen diferente. Duelen diferente desde el amor, porque pues, Dios te está arropando, te está protegiendo. Entonces, pues qué padre esa parte. Ya para ir cerrando, ¿tienes algún momento donde digas, sabes que este momento fue un parteaguas en mi vida? Pues como aquí conocí a Dios y de ahí mi vida dio un giro de 180 grados. O tienes varios momentos, digo, siento que es complicado y has estado mucho tiempo en los caminos de Dios y si bien lo más normal es que vivas un retiro de evangelización y de ahí como que tu vida cambia, no sé si fue tu caso o tienes varios momentos donde dices, ¿sabes qué? Fueron parteaguas en mi vida. Pues el parteaguas real fue el del Patayo 2006, Ujú, en ese retiro donde mi corazón de piedra se hizo un corazón de carne, ¿no? ujú, A partir de ahí, lo único que ha pasado es confirmar y reconfirmar, ¿no? sí, O sea, pero a partir de ese momento, eh, mi vida sí cambió totalmente, ¿no? ok, Entendí, ujú, entendí y es donde sentí que el corazón sanó. ok, Y ya de ahí lo demás pues fue irse confirmando, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, yo creo que hubiera tomado otras direcciones en mi vida. muy bien. Es que aparte Pattaya tiene cosas, ¿no? Digo, siempre lo digo, en Pattaya pasan cosas. Una vez le dije a mi esposa, vamos a un retiro a Pattaya, ahí pasan cosas. Y dice, no, qué miedo, qué cosas pasan. Y yo, no, no, no pasa nada malo, ¿no? O sea, al contrario, pasan cosas muy bonitas.
Y sí, me tocó vivir un retiro en Pattayo y sí pasan cosas tremendas ahí. Y qué padre, Sí, digo, los retiros de evangelización suelen ser ese parteaguas donde nuestra vida cambia y pues qué padre que fue en Pattayo, donde pues tu vida dio un giro de 180 grados y que has ido reconfirmando cada vez. Digo, a veces puede ser hasta criticar la parte de reconfirmar mi fe en Dios, pero oye, pues la fe es altibajos, ¿no? La fe a veces estás arriba, a veces estás abajo, y qué padre que Dios te ha ido ayudando a reconfirmar que pues eres ese camino, ¿no? Entonces qué padre esa parte. sí, la verdad es que sí. Sí, sí lo recomiendo mucho. Bueno, en campamento de verano, pero pues, buscar a Dios no hay error. Y ya, digo, ¿qué hubiera sido de David si no hubiera conocido a Dios? Digo, siento que es muy complicado, digo, por los papás muy activos que tuviste, pero ¿qué hubiera sido de David si no hubiera conocido a Dios con la pérdida de tu abuelito, con la pérdida de tu mamá, con esas situaciones? Yo creo que si no hubiera tenido a Dios, yo hubiera sido víctima de la vida. Ok, Cuando falleció mi mamá, lo rectifiqué y vivir es ser protagonista de nuestra vida, ¿no? ujú, Em, una gente que es víctima realmente no hace nada porque es la víctima, ¿no? Los demás son los malos, pero una persona que es protagonista de su vida, pues no tiene para qué quejarse, porque es responsable de sí. sí, Y eso es lo que yo fui aprendiendo a la par de Dios, ¿no? O ok, sea, me puedo quejar, es válido quejarse, ujú, pero ya cuando se trata de vivir, quejarse no es saludable. Hay que ser protagonistas. Una persona que es víctima, pues todo el mundo es el malo, ¿no? Pero uno no tiene que hacer nada porque el malo es el malo. sí, Y la vida es más compleja. Cuando uno se permite ser protagonista, es fuerte, ujú, porque responde. sí. Muy bien, ya para acabar, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no ha conocido a Dios, que está pasando por la pérdida de un ser querido? ¿Qué le dirías? Perdón, no te escuché, perdón. Ahí se cortó. Ah, sí, sí. ¿Qué le dirías ya para cerrar? ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que no lo quiere conocer o que está pasando por la pérdida de un ser querido? Si estás pasando por la pérdida de un ser querido, date el permiso de quebrarte, date el permiso de llorar, date el permiso de sentir. Eh, no es agradable, pero no es algo que vas a sentir toda la vida. Ujú, Va a doler en la medida en que se ame, pero a la par tenemos que honrar a quienes amamos. Somos lo que somos por las personas que nos han tocado en nuestra vida, ¿no? Y cuando ya no estén, pues tenemos que encargarnos del día de mañana encontrarnos nuevamente con ellos. ujú, Y para eso hay que hacer una vida digna y luchar y amar sobre todo. Si no estás cerca de Dios, date el permiso de reencontrarte, porque venimos de Él. Entonces, nuestro primer encuentro es un reencuentro, no un primer encuentro real. ujú, Entonces, darte ese permiso de conocer, sé sincero con tu corazón, ve a misa, ve a la hora santa, ve al grupo de jóvenes, si eres joven, ve a donde sientas que tu corazón te está llamando, donde tu corazón sientes que esté ardiendo, ahí va a estar Dios hablando.
Dios no pone trabas para que lo busquemos. Dios nos pone docilidades para que lo encontremos. Más que uno es muy chiple. Ujú. Entonces, es dejarse enamorar y a partir de eso todo es mejor. Muy bien. Se padre esa parte de dejarse enamorar, por Dios. Exacto. Pues muy bien, David. Ahora sí que muchas gracias. Gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo. Pues es un gusto conocer gente que andaba tanto tiempo en los caminos de Dios, que confirma que Dios es el camino y la solución a todos nuestros males, a nuestro andar. Entonces, muchas gracias. Esperamos el testimonio de David les sirva para acercarse a Dios. Si tienen algún conocido, algún ser querido que le pueda servir el testimonio de David, compártaselo como siempre le decimos. La idea es acercarnos a Dios, darnos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero, no es más fácil, y a veces pasan situaciones como pérdida de seres queridos, pero darnos cuenta que de su mano son más llevaderos los problemas, son más llevaderas las dificultades. Entonces, esa es la oportunidad de, como dijo David, dejarse amar por Dios. Y como decía al principio, ahorita la parte de terapia de psicología ahí con David, lo dejamos en la descripción del video, pues si les interesa, lo pueden contactar para que les haga una sesión, un presupuesto, no sé. Es un chavo que ha estado mucho tiempo en el camino de Dios, entonces sabe cómo obrar y cómo pues aplicar o enseñar lo que Dios le ha enseñado en sus terapias. Entonces, contáctenlo y pues denle comenten ahí en el podcast que les gustó el testimonio, compártelo para seguir evangelizando a través de redes sociales. Nos vemos a la próxima, Dios los siga bendiciendo. Chao, chao.